Vamos a comenzar entonces con la primera clase de sanidad de las ataduras espirituales. Y solamente piensa esto, para ti, ¿qué quiere decir atadura? ¿Qué es una atadura? Pues como todos lo sabemos, una atadura es algo que amarra. Espiritualmente nosotros podemos estar amarrados a través de diferentes métodos que Satanás utiliza para impedirnos avanzar en el conocimiento de Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Eso es una atadura espiritual. ¿Cómo las ataduras espirituales se originan? Pues cuando nosotros o nuestros antepasados buscamos conocimiento o buscamos protección o poderes sobrenaturales por medio de la brujería, de la hechicería, de la magia, de la adivinación, del espiritismo. Hay personas, por ejemplo, que sin darse cuenta consultan a los muertos para saber algo. Y aquí quiero hablarte de algo importante, y es una práctica que nos enseñaron a nosotros desde niños, y es poner alguna imagen de algún santo, y voy a hacer de cuenta que este es mi santo. Entonces tengo allá mi santo, y a mi santo le prendo una veladora y le pido a mi santo. ¿Y qué ocurre allí? Que ese santo ya no está vivo aquí en la tierra. Fue una persona que existió, pero que ya no está. Entonces, si yo le estoy consultando a esa persona que ya murió, eso también ante Dios es como espiritismo, y es una práctica que nos ata espiritualmente. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe estas prácticas? Porque estas prácticas del ocultismo, estas prácticas espirituales incorrectas, de una u otra manera son como un rechazo a la confianza en Dios. Es un intento de manipular las fuerzas espirituales para alcanzar algún propósito personal que muy seguramente está fuera de la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes a leer Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 10 al versículo 12. Mira esto tan impresionante que dice la Biblia. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera, escucha muy bien esto, cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. ¿Te das cuenta lo profundo y lo importante de esta clase? ¿Cuántas veces nosotros hemos practicado, muchas veces de manera inocente, estas cosas? Y por esto es que muchas personas quedan atadas o esclavizadas por espíritus inmundos. Porque ¿qué están haciendo realmente? Le están otorgando a los demonios autoridad sobre sus propias vidas. Al principio, para muchas personas parece entretenido y hasta inofensivo. Tú recordarás, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño, estaba muy de moda clavarle unas tijeras a un cuaderno argollado y cogíamos cada oreja de la tijera con los dedos y empezábamos a invocar un espíritu que tomara posesión de ese cuaderno, y era el sí y el no, y le hacíamos preguntas, y eso parecía muy entretenido. Parecía que no, que fuera como un juego, y es que realmente así es que Satanás busca que nosotros veamos los asuntos espirituales, que veamos la vida con Dios, que veamos el pecado como un juego. ¿Qué ocurre? Entonces, estos espíritus inmundos a las personas le brindan algún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque de esta manera, brindándoles este beneficio, los van a mantener en esa conexión espiritual entre el mundo intangible y el mundo terrenal. Los espíritus inmundos, para llevar a cabo sus planes maquiavélicos, necesitan siempre de un cuerpo. Y cuando nosotros como personas, como seres humanos, entramos en esa conexión con ellos, ellos empiezan a trabajar de manera muchas veces inconsciente para nosotros,
empiezan a trabajar a través de nuestra vida. ¿Cómo es que estas prácticas entonces se desatan? ¿Por qué estas ataduras se dan en nuestra vida? Vamos a Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, esta es la parte importante de este versículo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué te digo que la parte más importante de ese versículo es que Dios puso eternidad? Porque es de ahí de donde viene nuestra inquietud por las cosas espirituales. Nuestro interés en las cosas espirituales, nuestra sensibilidad espiritual, viene de esa eternidad que Dios puso dentro de nosotros. Para poder comprender mejor esto, nosotros debemos saber la dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual hay dos extremos. Está la luz y está las tinieblas. Está el bien, está el mal. Está lo bueno y está lo malo. Ahora, para buscar saciar ese deseo de conocer lo eterno, está lo bueno y lo malo. Ahora, si nosotros buscamos lo bueno o lo malo, es nuestra decisión. Tú eres quien decide si buscar a Dios y buscar al Espíritu Santo y recibir de Él esa llenura y esa guianza espiritual, o buscar saciar ese anhelo natural que Dios puso en ti a través de las fuerzas ocultas. ¿Cuáles pueden ser esas vías espirituales a través de las cuales los espíritus inmundos terminan tomando lugar en las personas? Y ya que tú recibiste tanto de Dios, ya que tú fuiste a tu encuentro y llegaste libre, llegaste sano, llegaste feliz, tú no puedes volver a darle cabida a las ataduras espirituales. La primera acción que te va a llevar a quedar en esa esclavitud de nuevo va a ser ese tipo de juramentos, de consagraciones, de iniciaciones aún en órdenes religiosas o esotéricas. ¿Por qué? Porque estos son invitaciones espirituales a que algo o alguien tome posesión de ti. ¿Quién lo creyera? Pero, por ejemplo, el bautismo católico, cuando nosotros éramos bebés, de una u otra forma fue una iniciación. Por eso nos cuesta tanto trabajo cambiar de pensamiento en cuanto a lo religioso, y creemos que lo único que nos enseñaron, la tradición, aunque vemos que muchas cosas están mal, nos cuesta trabajo abandonar esas prácticas. ¿Por qué? Porque hay una atadura espiritual. Lo otro es, los demonios pueden llegar a nuestra vida cuando practicamos, ojo con esto que voy a decir, cuando practicamos cosas que tienen que ver con lo espiritual y que traen un tinte oscuro. En muchas prácticas orientales, por ejemplo, se ve esto. ¿Cómo así? Tú notarás que, por ejemplo, el yoga, el tai chi, el feng shui, las mantras, la meditación trascendental, el zen, el reiki, aún las aperturas de los chakras y todas estas cosas que tienen que ver con las culturas orientales, por lo general vienen acompañadas de conjuros. O sea, hablemos del yoga, porque yo sé que algunos de ustedes practican el yoga. Y alguien me dirá, pero ¿por qué el yoga es malo si me ha traído tantos beneficios? El yoga como disciplina física, como gimnasia, no está mal. Lo que está mal es cuando yo, en medio de ese ejercicio, dejo mi mente en blanco, me pongo en cierta posición y empiezo a orar, a decir ciertas cosas que a veces ni siquiera sé qué significan. El hecho de dejar mi mente en blanco ya está
haciendo que mi espíritu entre como en un trance y un espíritu inmundo, una entidad incorrecta pueda venir a mi vida. Por eso es que vas a notar que muchas veces eh, la defensa personal, el karate y estas prácticas que vienen mucho del oriente van a llevar a la persona en ciertas circunstancias a tener como una ira incontrolable que ellos mismos no entienden. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual allí. Vamos a continuar también hablando con la consulta que algunos de nuestros antepasados o tal vez nosotros mismos hemos practicado. La consulta a brujos, a divinos, a videntes, a magos, a curanderos, a santeros, a hechiceros. Bueno, tantas cosas que Satanás se ha inventado para mantenernos a nosotros cautivos. ¿Qué ocurre con estas personas? Estas personas tienen un poder espiritual, obviamente dado por el enemigo. Y cuando el incauto va a recibir el consejo o a recibir la supuesta sanación del brujo, del curandero, del hechicero, que tiene una influencia demoníaca, se está sometiendo a la autoridad de esta persona. Y cuando tú te sometes a la autoridad de alguien, esta persona se convierte en una influencia para ti. Entonces, si yo voy donde un brujo para que me lea las cartas o para que me lea el tarot o el tabaco o en fin, no sé qué práctica pueda ocurrir en medio de todas estas prácticas ocultistas, cuando yo voy donde esta persona y la reconozco como autoridad, todo lo que esta persona declare sobre mí, todo lo que esta persona ore o conjure sobre mí, me va a tocar. Y si esta persona está trabajando con Satanás y con sus demonios, entonces, ¿qué es lo que me va a transmitir? Por eso, tú debes de ser cuidadoso de que las únicas personas que oren por ti, que te impongan manos, sean personas llenas de Dios. Personas que conozcan la palabra y que desaten la palabra sobre tu vida. Algunas veces también llevamos amuletos, talismanes. Creemos en el zodiaco y entonces nos colgamos el signo del zodiaco. Y todas estas cosas son como ductos por los cuales el enemigo filtra esas influencias incorrectas y nos ata espiritualmente. Entonces tú puedes tener un dije, puedes tener un fetiche, cuando tú cuelgas allá en tu casa que la penca de sábila, que la herradura, todo esto te ata espiritualmente y ata tu casa. Debes de tener cuidado con las alhajas que tú te pones, esas piedras que supuestamente portan energía. Tú debes de ser muy cuidadoso con eso. Otra de las maneras en las cuales nosotros podemos quedar atados espiritualmente es cuando practicamos, como te decía ahorita, por inocencia, ciertos juegos que tienen una influencia espiritual. Por ejemplo, la tabla Ouija. Hay gente que juega con la tabla Ouija. Y para que la tabla Ouija pueda tener como el efecto deseado, hay que hacer una invocación a un espíritu, hay que generar cierto ambiente y esto es incorrecto. Juegos de invocación como el de las tijeras, como el de Charlie Charlie, la ballena azul, las fiestas de Halloween. Tú puedes decir, ay no, pero ¿cómo así? Si eso es tan lindo, ver a los niños disfrazados y repartir dulces. Mira, tú puedes disfrazarte o disfrazar a tu niño cualquier día del año. Pero el 31 de octubre es reconocido como un día satánico. De hecho, es el día de las brujas. No es el día de los niños, porque el día de los niños se celebra en abril. Y cuando tú participas de esto, estás diciendo, no, yo estoy muy de acuerdo con que hayan ritos, con que hayan sacrificios, porque esto es real. Ocurre el 31 de octubre. Si es el Día de los Niños, ¿por qué entonces las representaciones son siempre esqueletos, calabazas, demonios, fantasmas, telarañas, cosas siniestras? Porque es una fiesta 100% demoníaca.
Algo que también va a traer atadura a nuestra vida son las lecturas de libros ocultistas, de libros que contienen conjuros, que vienen acompañados de satanismo o aún, ojo con esto, la lectura de los horóscopos. Tú ya no debes de estar creyendo en horóscopo. Imagínate de que, por ejemplo, que yo sea Leo. Entonces, porque ese es mi signo zodiacal, voy a leer qué es lo que tengo que hacer hoy. Es una estrategia del enemigo para manipular la vida de las personas. Otra cosa que puede traer atadura a tu vida son las películas o videojuegos que exaltan el pecado o también que exaltan la operación de Satanás y los demonios. Las personas a las que les gusta todo esto son personas que generan en su casa un ambiente pesado. Tú ves una película de terror, por ejemplo, y vas a notar que el ambiente queda pesado. ¿Por qué? Porque estás haciendo de tu sala una sala de ritual. Si notas, las películas de terror vienen acompañadas de ciertos conjuros, de ciertos rituales, y contratan para desarrollarlas brujos, espiritistas y satánicos reales para que les ayuden a generar ese ambiente oscuro que se necesita, ese ambiente de miedo. Otra cosa que puede traer atadura a tu vida es cuando tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio con personas que vienen practicando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la relación sexual es una transferencia a lo oculto. Ahora, todas estas cosas que te acabo de mencionar se van a manifestar en algunos momentos. Ojo con esto. Siendo tú cristiano, si empiezas a notar ciertas cosas en tu vida que no están bien, inmediatamente tú te tienes que meter en oración, en ayuno, tienes que pedirle al Señor que te ayude. Y es aquí donde quiero que vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mira lo que dice Mateo capítulo 12, 43. Ojalá le prestes mucha atención a esto. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, ojo, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así, el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Aquí hay algo importante que el Señor Jesús nos está enseñando. Y lo primero es que cuando nosotros recibimos liberación, sanidad y restauración, como lo que ocurrió el fin de semana en el encuentro, estos espíritus inmundos que habían venido a través de todas estas cosas que ya te mencioné, tienen que salir. Y ellos, dice la Biblia, andan por lugares secos, vagando, y no encuentran reposo. Y dicen, voy a volver a la casa de donde salí. Y cuando llegan, dice allí, mira, me parece muy interesante, la encuentra desocupada, ojo, desocupada, barrida y adornada. Quiero comenzar con barrida. Barrida quiere decir limpia. La encuentra limpia, arreglada, ya. Cuando habla de que la encuentra adornada, fueron todos los regalos que recibimos de parte de Dios allí en el encuentro. Pero el regalo mayor, la llenura del Espíritu Santo. Y por eso me llama la atención que la haya encontrado vacía, desocupada.
¿Qué fue lo que ocurrió con esta persona? Y es ahí donde tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Esta persona se descuidó espiritualmente. Por eso es tan importante que tú día a día desarrolles el libro Sanidad Total, porque te va a ayudar a mantener tu llenura espiritual. Yo he visto tantas personas que han ido al encuentro y cuando vienen tan rebosantes de Dios, tan radiantes, tan cambiadas, pero permitieron que esa espiritualidad lentamente se les fuera yendo, se fuera esfumando hasta que quedaron vacíos. Entonces es ahí que viene ese espíritu inmundo y dice, voy a entrar, pero ya no voy a entrar solo, lo necesito más atado, voy a traer otros 7 peores que yo. Y dice que cuando vienen, entran a esta casa y el estado de aquella persona termina siendo peor que el primero. Cuando tú identifiques pereza o frialdad para buscar de Dios, ahí el enemigo está buscando poner atadura espiritual en tu vida. Cuando sientes amor por las cosas del mundo, o sea, tú empiezas nuevamente a retomar aquellas cosas que tenías antes de ir al encuentro, es que hay alguna influencia espiritual que necesita ser reprendida y echada afuera. También cuando ya no disfrutas igual la iglesia, vas a la iglesia y estás distrayéndote, no levantas tus manos para adorar, en la prédica como que te da pereza, te da sueño, te levantas mucho para el baño, tú tienes que identificar, esto es algo demoníaco, esto no está bien. Y es ahí donde tienes que incrementar el ayuno y la oración. Cuando regresan esas emociones negativas que son frecuentes, como la ira, la depresión, la violencia, el deseo de morirte, estas cosas no vienen de parte de Dios. Esto se está, o más bien nos está indicando que hay una atadura espiritual que romper. Cuando yo no quiero servir a Dios, una de nuestras bases como iglesia en Avanza es el servicio. El servicio nos santifica. Siempre que puedas servir, hazlo. Pero cuando una persona dice, ay, no, qué pereza servir, yo no quiero ni liderar en el grupo, no quiero ni ir a hacer lo que me pidieron que hiciera, ahí hay algún espíritu inmundo que está poniendo ese sentir. Cuando la persona se empieza a estancar espiritualmente, se quedó en un punto y no avanza, tú tienes que saber que siempre hay más de parte de Dios. Ahí hay una influencia espiritual. O también, y esto es muy importante que lo sepas, cuando el enemigo no va a retornarnos a la vida de pecado, ¿sabes qué va a hacer? Nos va a dejar en la iglesia. Y va a decir, listo, quédese en la iglesia, pero sea un religioso o un extremista. Y esto también es una atadura espiritual. Todo esto lo verás en el libro durante estos 7 días que continúan. Ahora, de nada serviría que yo te dijera toda esta información, que yo te diera toda esta información en este día, si no te enseño a romper esas ataduras espirituales. Entonces, finalmente, ¿cómo rompemos esas ataduras espirituales? Acompáñame, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado, ojo con esto, practicarlo es como practicar un deporte. Cuando tú empiezas a permitir en tu vida diariamente ciertas prácticas de pecado, entonces el enemigo es quien está tomando posesión de ti. Te vuelvo a repetir, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo nosotros hacemos ese trabajo espiritual para romper con todas esas ataduras espirituales? Primero, pues lo vamos a hacer de la mano de Jesús. Dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Pero lo primero que tenemos que hacer es desechar todo pecado. Tú no puedes seguir permitiendo en tu vida la fornicación, la mentira, el robo. No puedes. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. Lo segundo que nos va a ayudar a romper esas ataduras espirituales es buscar a Dios cada día en oración y en lectura de la palabra.
todos los días. Comprométete con Dios hoy. Todos los días, Señor, yo te voy a buscar. Voy a buscar el consejo de tu palabra, voy a orar, voy a adorar, voy a tener mi tiempo contigo. Y finalmente te va a ayudar mucho a romper estas ataduras espirituales, el deshacerte de todo objeto que esté contaminado con lo oculto o que exalte a Satanás. Si tú lees en Hechos 19, dice que aquellas personas que practicaban la hechicería trajeron todos los libros, y esos libros valían un burgo de plata, valían demasiado, pero a ellos no les importó. Ellos dijeron, esto está contaminado, por lo tanto lo vamos a destruir. Y dice que hicieron una montaña con todos aquellos libros y los quemaron delante de todos los que estaban allí. Deshazte de todo lo que no conviene, de todo lo que viene contaminado, de todo lo que fue utilizado en el pasado para el pecado. Y por último, te hago la invitación a dar el paso del bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. Por eso, lo principal en esta primera clase y durante todo este nivel será nuestro amigo el Espíritu Santo. Ojalá en la clase número 12, Identidad y Propósito, que es nuestra clausura, tú estés muy dispuesto, listo para dar este paso del bautismo. Quiero que oremos, que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esto que ya está en nuestra mente ahora descienda a nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica. Padre Celestial, gracias por esta primera clase que nos permite recibir, Señor, en esta escuela de vida. Yo te pido, Padre, por mi hermano o por mi hermana que está aquí conectado, Señor, virtualmente. Oro para que tú, Señor, seas obrando en su espíritu, en su interior, que le ayude, Señor, durante estos siguientes 7 días a detectar aquellas cosas, Señor, que no han estado bien. Esas prácticas, Señor, que en el pasado le abrieron, Señor, las puertas al enemigo o a los espíritus inmundos para trabajar en ellos. En el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor, por él o por ella. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que ahora, Señor, toda atadura, toda ligadura, todo lo que ha traído, Señor, obstáculo a su vida, para que avance, Señor, en tu propósito, sea roto. Rompe toda atadura. Bendícele, Señor, que en cada tiempo, Señor, que él o que ella pase, Señor, ante tu presencia, pueda seguir recibiendo más de ti, experimentando, Señor, tu gloria, tu conocimiento sea impartido, Señor, a su mente, a su vida, y que dentro de poco tiempo, Señor, el cambio se deje ver en él o en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer compartir contigo en este día. Te voy a esperar en la segunda clase, que será sanidad de los hábitos pecaminosos. No te la vayas a perder. Cada día, durante estos 7 días, ten tu tiempo con Dios y será una gran bendición. Un abrazo. Te quiero mucho. Chao.